ACRH por medio de la línea media estimula a lo que es la hipófisis. Viene la hipófisis y sin saber ella no está preguntando por qué me estás estimulando. Viene la hipófisis y libera la ACTH, o sea, la adrenocorticotrópica. Al liberarse esta, por vía sanguínea, migra y llega hasta la glándula suprarrenal. Ahí en la glándula suprarrenal impacta toda la glándula, llámese corteza, llámese médula, pero como nosotros ahorita estamos viendo la médula, resulta que cuando yo escucho el bombazo, salgo corriendo, salgo de mi casa y veo que estalló un automóvil y que adentro hay un niño o una persona X. Entonces, inmediatamente, sin pensarlo, vengo yo y resulto sacando fuerzas de donde no sé y arranco la puerta, quiebro el vidrio y logro sacar a esa criatura. ¿Qué pasó ahí? Sí, mi fuerza no es para levantar un automóvil, mi fuerza no es para arrancar una puerta, mi fuerza no es de romper un vidrio. Sin pensarlo, lo ejecuté y saqué a ese niño. ¿Qué sucedió? Que cuando llegó la adrenocorticotrópica directamente a la glándula suprarrenal, esta se fue a toda la glándula, pero como estamos hablando de la médula y de la adrenalina y noradrenalina, se impactó la médula de la glándula suprarrenal y esta lo único que hizo fue liberar por medio sanguíneo la adrenalina, noradrenalina, y esta viajó a todos los órganos importantes. En determinados órganos va a producir aumento de, y en otros va a producir vasoconstricción. ¿En dónde produce vasoconstricción? En la piel y en el intestino, en el estómago. ¿Por qué razón? Porque en ese momento toda la sangre tiene que irse a los órganos claves, llamándose corazón. Entonces, toda la sangre viaja hacia el corazón. Entonces, en ese momento nosotros vamos a ver que nuestras manos y nuestros pies están fríos, porque se quedó desprovisto de sangre, porque se dio una vasoconstricción, se cerró el vasito sanguíneo para empujar esa sangre que tenemos en la piel, en las manos, en los pies, que en ese momento no van a ser, si no está, no nos vamos a morir, porque va a ser en minutos, segundos. Entonces, esa sangre de los pies y de las manos se va también para el corazón. A nivel del estómago, igual, se hace lento el movimiento gastrointestinal, porque la sangre que necesitamos para que se mueva, para que el bolo alimenticio, para que el quimo y todo el proceso que se da de descomposición de la comida, no es importante. Si se detiene un ratito el estómago, no nos vamos a morir. Entonces, la sangre que hay en el intestino y en el estómago, ¡fum!, también se va para el corazón. Entonces, ya en el corazón, teniendo toda esa cantidad de sangre, él empieza a bombear más rápido. Entonces, con el influjo de la adrenalina y noradrenalina, el corazón aumenta su frecuencia cardíaca, empieza a palpitar mucho. Se aumenta la glucosa, porque a nivel hepático saca el glucógeno y lo convierte en azúcar, porque necesitamos tener energía, y la única energía es a través del azúcar, de la glicemia, de la glucosa. Entonces se suben los niveles de glucosa en sangre para tener a dónde mandar. Entonces eso produce todos estos cambios. A nivel de la pupila, nos dilata la pupila para que tengamos un campo visual mayor. A nivel cerebral nos hace el influjo mayor a nivel de la corteza frontal, porque ahí tenemos el raciocinio, el pensar rápido, el accionar, el movernos. Lo motor está en la corteza prefrontal. Entonces, todo eso se da gracias a la adrenalina y la noradrenalina. Esto dura un corto periodo, solo en el momento en que uno necesita accionar. Yo necesitaba sacar a esa persona del... Lo saco del carro, ya cuando lo veo mi objetivo realizado, entonces
me viene lo contrario, la acción de la noradrenalina. La noradrenalina es todo lo parasimpático. Ya baja mi frecuencia cardíaca, ya me vuelve el color a mis pies y a mis manos, ya empieza el estómago a moverse y me agarra mucho cansancio, mucho sueño, mucho dolor muscular. ¿Por qué? Porque ya la adrenalina dejó de funcionar y la noradrenalina me está haciendo hacer el efecto contrario de lo que me hizo la adrenalina. Entonces, todo esto se da en este proceso en milisegundos. Cuando ya llegamos a tener la cantidad de cortisol y adrenalina elevado, tiene que haber un feedback negativo. Ya cumplimos el objetivo, ya salvamos a la señora, entonces ¡pum!, se tiene que bloquear la producción de adrenalina y noradrenalina porque viene de abajo para arriba. Recuérdense que es inhibitorio y de arriba para abajo es excitatorio. Ahorita ya es necesario que ya no haya más adrenalina. Entonces viene y le dice a la hipófisis, hipófisis, ya no produzcas más ACTH. Entonces la hipófisis hace caso y ya no produce ACTH. Y como ya no hay más ACTH, ya no se va por la sangre para llegar a la glándula suprarrenal. Se detiene ese influjo. Luego viene y también le pasan en norte al hipotálamo y le dice, señor hipotálamo, ya no produzca más hormona liberadora de corticotropina, porque si no usted va a seguir estimulando la hipófisis y ya no lo necesitamos. Ya cumplimos el objetivo, ya la adrenalina hizo su parte, ya no necesitamos más adrenalina. Entonces también se bloquea el hipotálamo y como ya no hay otro estímulo que me empuje a que se haga todo este proceso, se tranquiliza todo el eje. ¿Hasta aquí hemos entendido eso del eje? ¿Sí? Doctora, el eje se podría decir que es lo mismo que usted nos está explicando de la cascada. Ese es el eje, ajá. Eje hipotálamo porque es el primero, hipófisis porque es el segundo y glándula suprarrenal porque es esta la que está ahorita accionada. ¿Y sería el tercero? Sí, hemos estado viendo el mismo eje, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Ahorita estamos viendo hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, y el otro que vamos a ver posteriormente va a ser hipotálamo, hipófisis, gónadas. Lo único que va a variar va a ser el órgano blanco. Entonces, este eje se dispara cuando hay un estímulo externo entrado por lo sensitivo, lo eferente y lo aferente. Todo lo que entra llega a irritar al hipotálamo y este hace todo este proceso. A eso nos referimos nosotros a lo que hablaba en el video, que tiene que haber un estímulo para que se dé todo esto. Entonces, ¿ya entendimos este eje? ¿Sí? ¿O no? Si no les pongo sí, otro doctora, ejemplo. de mi parte sí. Ok, vale. Entonces vayámonos a la diapositiva que corresponde, si no, no íbamos a entender. Entonces nuevamente les enseño, esta es nuestra médula suprarrenal, la que está en medio, lo amarillito con cuentitos cafecitos, esa es la médula, y lo que está afuera como rosadito es la corteza, y todo esto es la glándula suprarrenal, que son estos como sombreritos que están encima de nuestros riñones. De ellos vamos a hablar el día de hoy. Entonces decimos que la médula suprarrenal se desarrolla a partir de las células de la cresta neural ectodérmica, mientras que la corteza es mesodérmica. Entonces, esta es ectodérmica, que contiene dos grupos de células, las cromáfines y las ganglionares simpáticas. Se le llama cromáfines por la coloración rojizo, como granate, que se tiñen. Las catecolaminas, que es la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, las tres se les llama catecolaminas por la acción que ejecutan. Pero en este momento nos vamos a dedicar a hablar de la adrenalina y noradrenalina, que se producen en la médula suprarrenal por las células simpáticas postganglionares
que no tienen axón ni dendrita y se le llaman cromáfines o feocromocitosis o feocromocitos. Estas reciben su nombre debido a la capacidad de captar sales de cromo y teñirse de un color marrón al oxidar y polimerizar las catecolaminas. Por eso son cromáfines. Entonces, acá lo importante es que en la médula suprarrenal se producen estas células que son cromáfines por su coloración y células ganglionares, las cuales son la adrenalina y la noradrenalina. Las células funcionan como neuronas postganglionares y son estimuladas por la liberación de acetilcolina por los nervios esplácnicos simpáticos preganglionares del sistema nervioso autónomo. El término catecolamina hace referencia a catecol, es por el área bioquímica, el desoxibenceno, que se une a una cadena lateral que se llama catecol, por eso se llaman así. Las células cromáfines de la médula suprarrenal son células epiteliales ovoides, grandes, organizadas en grupos o cordones cortos alrededor de una red de capilares. Estas células tienen la capacidad de sintetizar y almacenar catecolaminas, o sea, adrenalina y noradrenalina. En micrografías electrónicas se observa ese tipo de células. Entonces, ¿qué importa de esto? Que vienen de lo que es el ortodihidroxibenceno, son catecolaminas, vienen del grupo catecol, por lo que mencionamos de la célula cromáfine, la tinción que ésta da. En algunos animales, a diferencia de los primates, es posible diferenciar dos tipos de células cromáfines, las que producen noradrenalina y las que sintetizan adrenalina. Las funciones principales de las catecolaminas son aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumentar la contracción miocárdica, la velocidad de conducción cardíaca, todo mediante receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les había puesto del ejemplo. Todo aquello que nos hace acelerar el corazón, como ese bombazo, o pónganse que ustedes están recibiendo la clase y les llaman y les dicen, se acaba de ganar el premio mayor de la lotería. En ese momento se estimuló todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Vuelvo a insistir con lo del eje. Llega el estímulo al hipotálamo, el hipotálamo libera la estimulante o liberadora de corticotropina, esta llega a la hipófisis libera la adrenocorticotrópica, se va por la sangre, llega a la suprarrenal en la médula y se libera la adrenalina y noradrenalina. Ya esta adrenalina y noradrenalina en la sangre se va específicamente al corazón y por eso es que aquí dice en la diapositiva que aumenta la frecuencia cardíaca, que aumenta la presión, aumenta la contracción cardíaca, aumenta la velocidad de conducción cardíaca, aumenta la liberación de azúcar en la sangre porque necesitamos insumos para tener fuerza. Así como aumentar los niveles de glucosa plasmática en situaciones de ayuno, estrés y en personas con diabetes de larga evolución. Entonces, eso sucede por ese momento que les acaban de decir a ustedes que se ganaron el premio mayor. Las catecolaminas se sintetizan a partir del aminoácido tirosina. La tirosina puede provenir de los alimentos y de la transformación de fenilalanina a tirosina en el hígado por la fenilanina hidroxilasa. Estas son enzimas. Dentro de estas células cromáfines en el citosol, la tirosina se descarboxila por medio de tirosina hidroxilasa y se convierte en 3,4-hidroxifenilalanina o L-dopa. Este paso es fundamental en la regulación de la síntesis de catecolaminas. Si no se da esa deshidroxilización, no vamos a tener nosotros todo el proceso
para que se forme la adrenalina y la noradrenalina. Después, la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa cataliza la descarboxilación de la L-dopa para sintetizar dopamina. ¿Por qué la dopamina? Porque también a esta se le llama catecolamina. Más adelante la dopamina ingresa a las vesículas granulares llamadas gránulos cromáfines por medio del transportador vesicular de la monoamina tipo 1. Todo esto de las enzimas, de la descarboxilación, yo se los comento no para fines de que les voy a preguntar eso en el examen, no, es para que entendamos bioquímicamente cómo se sintetiza y cómo se regula la producción de estas catecolaminas, las cuales son 3: adrenalina, noradrenalina y dopamina. Pero no es que se tengan que aprender todas estas enzimas, por supuesto que no. Es solo el proceso de donde se origina. Para sintetizar adrenalina, noradrenalina sale de los gránulos cromáfines hacia la célula. Desde ahí, la enzima citosólica transfiere un grupo metilo. De esta forma se obtiene adrenalina a partir de la noradrenalina. O sea, primero tiene que haber noradrenalina y de la noradrenalina, por medio de estas enzimas, se produce la adrenalina. La síntesis de las catecolaminas está regulada por 3 estímulos. La CRH, que es la que vimos cuando está el hipotálamo que recibe el estímulo viene en el hipotálamo y produce la hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué otro estímulo tiene que haber? Que la hipófisis secrete la ACTH, o sea, la adrenocorticotrópica. Que ésta se vaya por vía sanguínea hasta que llegue a la glándula suprarrenal y actúe a nivel de la corteza, produciendo cortisol, y de la médula, produciendo la adrenalina y la noradrenalina. Si no tenemos ACTH, ¿qué va a ir en la sangre? Nada, no se van a estimular las suprarrenales. Entonces, aquí nos menciona que la ACTH o la hormona adrenocorticotrópica estimula la síntesis de la L-dopa y noradrenalina al estimular de forma positiva a la tirosina. Debido a este tipo de circulación de la médula suprarrenal, la cantidad de cortisol que llega a la médula es mayor en comparación con otros tejidos. Entonces, entró el estímulo, llegó al hipotálamo, se liberó la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, estimula la hipófisis, se libera la ACTH va por vía sanguínea hasta la glándula suprarrenal, ahí a nivel de la médula libera cortisol, porque es la hormona del estrés, pero también este es a nivel de la corteza, pero a nivel de la médula se liberan las catecolaminas llamadas adrenalina y noradrenalina. Ese es el proceso que se tiene que aprender el día de hoy, no tanto qué enzimas, quién lo desdobla, eso no es importante. Almacenamiento y secreción de las catecolaminas. Las catecolaminas se almacenan en gránulos. Ya hablamos que se meten en esas famosas vesículas. La secreción de catecolaminas se desencadena por un estímulo que activa el sistema nervioso simpático. En este caso, el bombazo que me hizo correr a sacar a la persona. La información que le dieron vía telefónica que ganaron el premio mayor. Ese fue el estímulo que activó el sistema simpático. Las células cromáfines actúan como neuronas posinápticas que se despolarizan cuando los receptores... Espérenme un momentito. Bueno, entonces, al caer en el espacio sináptico, se da la posinapsis. Cuando se da la posinapsis, se despolarizan
estos neurotransmisores que van a estar, que se llaman nicotínicos, y se da todo el proceso que hemos estado estudiando. Para eso se necesita el sodio, necesitamos el calcio, para que se dé el mismo proceso. Todos los neurotransmisores tienen el mismo proceso. Tiene que haber un estímulo para que la vesícula sináptica rompa por medio de exocitosis, libera su neurotransmisor, y la possinapsis se da todo el proceso de la despolarización. La acción biológica de las catecolaminas es muy corta. Por eso es que uno dice, pero no sé cómo hice para levantar ese carro, porque fue momentáneo. Son eliminadas con rapidez y tienen una vida media de 2 minutos. Las catecolaminas, al ser excretadas a la circulación, son captadas por las terminaciones nerviosas, donde son eliminadas por 2 vías enzimáticas. La vía denominada captación 1, que se presenta en las terminaciones nerviosas, y la segunda vía, que es la captación 2, en los tejidos extraneuronales que captan catecolaminas. ¿Cómo les explico esto? Bueno, cuando tenemos un neurotransmisor y cae en el espacio sináptico, tienen 3 mecanismos. Uno es que sea embolsado por la presinapsis y metido nuevamente a la neurona presináptica. El otro es que accione a nivel ganglionar, a nivel de los astrocitos, a nivel neural. Viene este y lo succiona como aspiradora y lo vuelve a reciclar por medio de los astrocitos para que se esté dando ese ciclo. Esos 2 mecanismos son para limpiar el exceso de neurotransmisores que se quedaron ahí en el espacio sináptico. Ambas vías tienen que sufrir la participación de la catecolmetiltransferasa, o sea, la COMT, que ya la estuvimos viendo, que esta lo que hacen es despedazar, en este caso la adrenalina y noradrenalina, para que por estas 2 vías, presináptica y la de las células gliales, se absorban y solo pase lo necesario para que prosiga dándose la possinapsis. En la médula suprarrenal, las catecolaminas son metabolizadas por la acción del COMT. Los metabolitos difunden fuera de la célula, por consiguiente la médula suprarrenal produce más del 90% de las metanefrinas. Tanto la metanefrina como la normetanefrina son oxidadas por la MAO y por la vinilmandélico, el ácido vinilmandélico. Acá lo importante de esta diapositiva es que tienen que ser degradada el exceso de adrenalina y noradrenalina por la MAO, o la aminomonoxidasa, para que no esté más de esos 2 minutos permitidos, porque si no la acción seguiría constante. Y póngase, una persona que necesita solo 2 minutos para salir corriendo y sacar a esa persona del carro, si persistiera este estímulo más, ¿qué haría yo para continuar con esta aceleración del corazón, con esta subida de azúcar, con esta subida de presión arterial, y no parara? Terminaría en un infarto, en un derrame o una muerte inminente. Por eso es que se necesita de estos 2 vehículos importantes para que solo 2 minutos esté la adrenalina y noradrenalina, luego la recapte en la presinapsis, y luego el otro, por medio de los astrocitos, también lo eliminen. Y para esas 2 acciones necesitamos de la MAO, porque la MAO se encarga como de picar el gran tomate en pedacitos para que sea más fácil su evacuación. Eso es lo importante de esta. Raymond Alkis describió que tanto la adrenalina como los análogos podían tener efectos excitadores como inhibidores. Esto dependiendo del tejido que es afecto. Esto dio lugar a la descripción de 2 tipos de receptores adrenérgicos: el alfa, que son excitadores, y el beta, que son inhibidores.
Por eso es que tenemos el sistema parasimpático y el sistema simpático. El simpático es afecto al tipo alfa, porque este nos hace estar activos, correr, acelerarnos, huir. Luego el parasimpático, que tiene un efecto inhibitorio de relax, ya bajó la frecuencia cardíaca, ya no estoy alterado. Eso es gracias al tipo beta. En el sistema nervioso central, la síntesis de dopamina en el mesencéfalo es importante para modular el movimiento de los núcleos de base. Sin embargo, la dopamina puede ser afinidad por los receptores alfa y beta adrenérgicos, aunque su participación es mínima. Por eso es que le llamamos a la dopamina también catecolamina. A la hora del examen yo les puedo poner cuáles son las catecolaminas y ponerles todas. Si solo me ponen adrenalina y noradrenalina, malo, porque también la dopamina forma parte de las catecolaminas. ¿Cuáles son las funciones de las catecolaminas sobre los sistemas corporales? Son diversas. La adrenalina y la noradrenalina son los principales estimulantes del sistema nervioso autónomo simpático. Esto se da principalmente ante situaciones de estrés, ejercicio, miedo, el bombazo, qué pasó, qué sucedió, la felicidad, le dijeron que usted se ganó el premio mayor. Eso le generó estrés. Las funciones metabólicas de las catecolaminas se explican por la interacción que tienen con sus receptores y con los órganos diana. Ya dijimos que órganos diana son el órgano final, en este caso las glándulas suprarrenales. En el corazón, las catecolaminas actúan al unirse a los receptores beta 1. En el sistema circulatorio, la adrenalina y noradrenalina no tienen una afinidad exclusiva por algún receptor adrenérgico, puede ser alfa o beta. Sin embargo, la noradrenalina presenta más afinidad a los alfa y la adrenalina a los beta. Por eso es que son una excitadora y la otra inhibidora. Una produce vasodilatación y la otra produce vasoconstricción. El efecto tanto de la adrenalina como la noradrenalina va a ser de vasoconstricción inicial y después la otra ya va a dilatar. Y provienen de la médula suprarrenal, tienen mayor afinidad por el receptor y un efecto broncodilatador más potente. Por eso es que cuando nosotros les damos salbutamol a las personas que están padeciendo de los bronquios, de asma, que tienen cerrado el bronquio, la acción que necesitamos en ese momento a nivel bronquial es de dilatar, por eso se llama broncodilatador. O sea, a nivel pulmonar abre el bronquio y ya la gente puede respirar, ya le entra el aire a los pulmones, ya el moco se suelta, pero a nivel pulmonar dilata el bronquio, pero a nivel cardíaco hace que aumente la frecuencia cardíaca. Por eso es que un mismo medicamento puede darme los dos efectos. Uno dilata y otro constriñe. ¿Por qué? Porque tenemos la participación de la sección alfa y beta. Uno broncodilata y el otro vasoconstriñe. Por eso las personas que dicen que mire, cuando tomo salbutamol, siento que el corazón se me sale, empieza la frecuencia cardíaca. Sí le alivió, me dicen los pacientes. Pudo respirar, se le quitó el pitío, pero tenía el corazón acelerado. Es por esto, por el efecto que tiene alfa y beta. Por esa es la razón que se explica. La concentración de insulina en la sangre disminuye cuando existe una situación de estrés o de ejercicio. Por eso es que a la persona diabética se le recomienda hacer mucho ejercicio, porque entonces la cantidad de insulina que tiene en el páncreas la va a conservar, no la va a estar cediendo. Dicha función es mediada por estos receptores alfa adrenérgicos. De esta forma
disminuye la captación de glucosa por tejidos periféricos y así permite que haya mayor disponibilidad a nivel del cerebro que lo necesita en ese momento. En situaciones de estrés, el aumento de las concentraciones de catecolaminas aumentan los niveles de glucosa plasmática, promoviendo un estado de resistencia a los hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de ver? Que la glucosa como insumo para producir energía es interesante, es importante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le va a decir a páncreas, no saques insulina, porque si sacas insulina, el azúcar que ahorita está en la sangre va a disminuir y el cerebro necesita ahorita azúcar para poder pensar y para poder accionar. Entonces, esa es la explicación de esta diapositiva, que la adrenalina y noradrenalina bloquean la salida de insulina a nivel pancreático porque para situaciones de estrés necesitamos niveles de azúcar altos porque es el único alimento cerebral para que este pueda ejecutar todos los procesos que hemos estado hablando hasta ahorita. Las catecolaminas son conocidas por aumentar las concentraciones de glucosa en ayunas. Sin embargo, es el glucagón la principal hormona contrarreguladora. Eso quiere decir que si nosotros nos levantamos con niveles altos de azúcar, por influjo de la adrenalina, noradrenalina, posiblemente estábamos soñando algo que nos estaban persiguiendo y cuando despertamos tenemos alta la glucosa porque aún en sueños podemos estar estimulando al cerebro para que se dé este proceso. Pero luego viene y en el mismo páncreas tenemos también el glucagón. Entonces el glucagón lo que hace es ir a bajar esos niveles de azúcar para que nos normalicemos en pacientes no diabéticos. Ahora, en pacientes diabéticos, las concentraciones de catecolaminas se liberan como última instancia para aumentar los niveles de glucosa plasmática, generando los síntomas generales de un paciente diabético que tiene episodios constantes de hipoglicemia. En un paciente diabético tiene que mejorar su relación de manejo del estrés, porque bajo estas condiciones los niveles de glucosa van a estar siempre altos. ¿Y de qué forma se puede manejar el control del estrés? A través del ejercicio, porque cuando hacemos mucho ejercicio estamos bloqueando la salida tanto de insulina, cantidades navegables más que lo permitido y así se pueda controlar esta situación. Esta movilización de inmediato al cuerpo para la respuesta de resistencia a huida. Hay un aumento en la frecuencia cardíaca, la contracción miocárdica y la presión arterial, por lo mismo que les mencionaba. Cuando estamos bajo influjo de las catecolaminas, estas sacan mucho azúcar, convierten el glucógeno del hígado en azúcar, porque en ese momento necesitamos azúcar en la sangre para que aumente la respuesta a nivel miocárdica y a nivel del corazón nos va a aumentar la presión arterial que se necesita en ese momento. La distribución de sangre en el organismo se modifica. Al aumentar el flujo sanguíneo en el músculo y el cerebro, mientras que en la piel los vasos sanguíneos se contraen. Era lo que yo les decía, ahí les voy a explicar. El metabolismo celular aumenta la glucosa, es movilizada del hígado y del músculo hacia la circulación. Las pupilas y los bronquios se dilatan. Esta respuesta bien coordinada y precisa está dirigida a mantener el equilibrio del medio interno. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al mismo ejemplo. Cualquier situación que nos implique una emoción, un descontrol, una subida de estrés, va a producir que se active el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Cuando a nivel de la glándula suprarrenal se saca la adrenalina y la noradrenalina, esta
lo que hace es que toda la sangre que hay en los órganos que no necesitan sangre en ese momento, que es la piel y los intestinos, se eleve, se succione hacia el corazón, para que cuando esté el corazón bombeando a nivel del hígado, también el hígado saque sus depósitos de glucógeno y lo convierte en azúcar, porque en ese momentito del estrés necesitamos mucha azúcar para que el corazón tenga insumos, pueda bombear bastante y pueda enviar esa información a los órganos que nos van a ayudar, como son los músculos, si es que tenemos que correr. El corazón tiene que aumentar su frecuencia cardíaca para darnos fuerza, pero a nivel bronquial hace lo contrario. A nivel bronquial va a ser una dilatación, porque a nivel del bronquio se queda sin sangre momentáneamente, porque esa sangre del bronquio, como la del intestino, como de la piel, en ese momento necesitan irse al corazón para que pueda bombear más fuertemente. Vamos a ver, alguien me levantó la mano. Giovanna, cuénteme. ¿Quería preguntar algo, Giovanna, Camila? ¿Ya no? Ok, regresemos entonces. ¿Cuáles son los efectos de la hipo o hipersecreción de catecolaminas? ¿Qué sucede cuando hay mucha y qué sucede cuando hay poca? La adrenalina es la principal catecolamina secretada por la médula suprarrenal. La adrenalina es deficiente cuando hay deficiencia de cortisol por cualquier causa. O sea, que para que haya adrenalina suficiente tiene que haber bastante cortisol. Por eso es que cualquier estímulo que se dé, que nos implique movilizarnos, cuando llega a las glándulas suprarrenales, se activa tanto a nivel de la corteza la producción de cortisol y a nivel de la médula la producción de adrenalina y noradrenalina. Ambos lugares son afectos a ese estímulo. Si no hay un cortisol mayor, no puede haber liberación de adrenalina. Ambos son agarraditos de la mano y tienen que trabajar juntos. Cuando hay deficiencia de cortisol por cualquier causa, ya que es necesaria una alta concentración de cortisol en la médula para la transcripción, la insuficiencia suprarrenal autoinmune primaria produce deficiencia de adrenalina. Esta es una enfermedad que se da a nivel de la médula. La deficiencia de la ACTH, esta la produce el hipotálamo, recuérdense, lo libera el hipotálamo, causa deficiencia de cortisol, por lo tanto deficiencia de adrenalina. Entonces, cuando se tiene una enfermedad que se llama insuficiencia suprarrenal autoinmune primaria, esta, por más que tenga el estímulo del hipotálamo, por más que le diga a la hipófisis libera ACTH, como está enfermo no libera suficiente ACTH, hay deficiencia de ACTH, esta no puede llegar a la glándula suprarrenal y si no hay suficiente ACTH, la producción de cortisol va a estar baja. Y cuando hay baja producción de cortisol, también hay baja producción de adrenalina. Entonces no se puede dar ese proceso. La insuficiencia del sistema nervioso autónomo también conduce a una disautonomía, a un desorden. Hace referencia a una reducción general de la actividad del sistema. La médula suprarrenal forma parte del sistema nervioso autónomo, por lo tanto puede haber una deficiencia de adrenalina circulante. Entonces la hiposecreción de catecolaminas nos puede llevar también a enfermedades como esta insuficiencia suprarrenal autoinmune. Este desorden familiar, hay una deficiencia del transportador de noradrenalina.
Por tanto, también se presenta una deficiencia de catecolaminas circulantes. La disautonomía se caracteriza por hipotensión ortostática. Como no tenemos adrenalina, no puede haber un influjo de sangre a nivel cardíaco. El corazón tiene muy poca sangre para bombear. Entonces, cuando no hay cantidad suficiente de sangre en el corazón, se baja la presión. A eso se le llama hipotensión ortostática, que puede ser la causa de un síncope. El síncope es delicado. Ustedes pueden ir caminando como que si nada pasó y de repente les da ese bajón de presión que se llama hipotensión ortostático inmediato. Y esa hipotensión inmediata les produce el síncope, pérdida de la conciencia y muerte. ¿Por qué razón? Porque no hay un transportador de esta adrenalina. Acá sí se está produciendo la cantidad necesaria, pero no hay mensajero. Es como que ustedes tienen en su empresa, donde ustedes laboran, pónganse el pollo campero, tienen bastante producción de pollo, pero no tienen motoristas. Entonces, por más pollo que tengan, no van a poderlo llevar a todos los lugares que se necesitan. Cada familia representa cada órgano del cuerpo. No hay motorista, no hay mensajero, por mucho que el pollo campero tenga mucho pollo producido, no lo va a distribuir a donde quiera. Y cuando no llegue a esos lugares, va a producir hambre, a lo que le llamaríamos nosotros hipotensión y síncope. Además puede presentar taquicardia sinusal, disminución de la sudoración, disminución eréctil, trastornos de motilidad gastrointestinal, o sea, un hilo paralítico, el intestino ya no se mueve, y si no se mueve el intestino por mucho tiempo, hay estreñimiento crónico. El diagnóstico se basa en la clínica y los cambios ortostáticos de la presión arterial. Nosotros lo hacemos, tenemos al paciente acostado, le tomamos la presión, tiene una presión. Y cuando lo sentamos y le tomamos la presión, tiene la presión baja. A esos son los cambios ortostáticos que mencionamos. En individuos muy afectados, las concentraciones plasmáticas de noradrenalina son muy bajas, aunque solo puede ser de 10% del valor promedio normal. Y esa baja de noradrenalina puede producir hipotensiones y el síncope que yo le estaba mencionando. La meta del tratamiento es mantener un volumen sanguíneo adecuado. Para ello se emplean ciertas medidas como elevar la parte de la cama que corresponde a los pies, cruzar las piernas al estar sentado, usar medias de compresión, hidratación adecuada. La flucocortisona y la amiodarona, que son medicamentos, pueden ser útiles cuando se presenta esta hipotensión ortostática. O sea, cuando ustedes tienen síntomas, poca palpitación, sensación en el pecho como que si algo les va a pasar, como angustia, sudoración fría, el cuerpo les está avisando que no hay suficiente riego sanguíneo a nivel cardíaco y que se les está bajando la presión. En ese momento ustedes tienen que acostarse, subir las piernas o simplemente cruzar sus piernas. Al cruzar ustedes, enrollarse sus propias piernas, van a hacer que el flujo sanguíneo aumente y van a evitar los síntomas de la hipotensión que se mencionaron anteriormente. En el otro extremo se encuentra la hipersecreción. Ya vimos de la hipo, ahora la hipersecreción de catecolaminas. Si hay mucha producción de adrenalina y noradrenalina, va a ser diferente. Va a haber mucha palpitación, mucho aumento de frecuencia cardíaca, mucha rubicundez en la cara y más riesgo de desarrollar derrames cerebrales. Un ejemplo de esto es un tumor, que es el feocromocitoma, un tumor cromáfin que surge a partir de la médula suprarrenal. Estos tumores por lo general son unilaterales, quiere decir que solo en uno de los riñones
una de las glándulas suprarrenales va a estar afecto en un 90% y se presentan con mayor frecuencia en la suprarrenal derecha en un 65% y en la izquierda en un 35%. Se ha descrito que los feocromocitomas del lado derecho ocasionan hipertensión paroxística con mayor frecuencia, mientras que los del lado izquierdo ocasionan hipertensión sostenida más a menudo. Los feocromocitomas son bilaterales en un 10% de adultos y en un 35% en niños. La hipersecreción se debe a la falta de inhibición por retroacción de la tirosina hidroxilasa. Al aumentar la producción de catecolaminas, estas exceden la capacidad de almacenamiento en las vesículas secretoras y tienden a acumularse en las células donde son metabolizadas hacia las metanefrinas. O sea, todo tiene que ver una cantidad justa. Necesito yo adrenalina en ese momento, el cortisol se eleva porque este va a ser el disparador para que la adrenalina también se eleve, va a producir por 2 minutos frecuencia cardíaca alta para que yo tenga energía y pueda ejecutar la acción a la cual necesito en ese momento hacer. Como en el caso de estos niños atrapados, yo necesitaba fuerza para arrancar la puerta. Pero luego tiene que hacerse el feedback negativo para que ya el hipotálamo y la hipófisis ya no produzcan más y esto se normalice. Pero ¿qué sucede con este tumor? Ese tumor que va a estar en la glándula suprarrenal va a hacer que esté en una actividad constante la producción de cortisol. Y si sigue subiendo el cortisol, sigue subiendo la adrenalina. Entonces, entre más cortisol hay, más riesgo de infartos, porque está la frecuencia cardíaca aumentada, la frecuencia, la presión arterial aumentada, el corazón está bombeando mucho más. Y todo porque este tumor está mandando información que deben de seguir produciendo. Entonces, esta enfermedad es muy delicada. Entonces, el exceso de catecolaminas y metabolitos difunden fuera de la célula. Casi todos los feocromocitomas producen más noradrenalina que adrenalina. Más de la tercera parte de los feocromocitomas ocasionan la muerte del paciente antes del diagnóstico. La causa suele ser un infarto de miocardio, arritmias cardíacas, apoplejía, que es igual a decir derrame cerebral. Los feocromocitomas que liberan adrenalina causan síntomas beta-adrenérgicos. ¿Y cuáles son esos síntomas? Ansiedad, temblor, respiración profunda, sudoración fría, taquicardia, palpitaciones. Las principales manifestaciones son presión alta, dolor de cabeza, sudoración, palpitación, aunque los pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, fiebre, dificultad para respirar, dolor abdominal o de pecho. Por tanto, la manifestación ocasionada por la hipersecreción de catecolaminas dependerá del tipo de receptor que predomine en ese momento. ¿Sí, Ana Lucía? Gracias, doctora. Doctora, fíjese que según lo que yo estoy escuchando, la sintomatología es muy parecida a la sintomatología cuando uno está teniendo o uno está padeciendo un ataque de pánico, ¿verdad? Entonces, ahorita según yo la estoy escuchando, en lo personal, yo puedo identificar muchos síntomas que yo he padecido, pero entonces ahora me entra a mí la interrogante de decir, ok, o ha sido un ataque de pánico o he estado casi por experimentar un microinfarto o algo así, porque le digo, o sea, la sintomatología es muy parecida y yo siempre he creído que han sido posibles ataques de pánico o de ansiedad, ¿verdad? Exacto, lo que pasa es que actúan a ese mismo nivel, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Se le subió el pánico y los infartos, ¿en qué coinciden? En que se sube el cortisol
¿Y por qué se subió el cortisol? Porque tuvo que haber un evento estresante en ese momento que la hizo dispararse el cortisol. Y como el cortisol se elevó y no logra hacer el feedback negativo, también ahí va adelante también la adrenalina y la noradrenalina. Y cortisol alto y adrenalina alta lo que hacen a nivel del corazón es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, aumentar la hiperglicemia, o sea, subir el azúcar, y si no hay la acción de la contraparte, que vendría a ser el sistema, el parasimpático, que bloquee la acción de la adrenalina, en ese momento sí se infartaría, Ana Lucía. O sea, una crisis de pánico que no logra controlarse pueda llevarla a un derrame cerebral o a un infarto del miocardio, porque está bombeando la sangre al 100%, está la frecuencia aumentada, está la presión arterial aumentada, y si no hay una contraparte que lo baje, tendríamos derrames de todas las personas. Cualquier estrés, todos estamos metidos a estrés. Si no Doctora, por ejemplo, perdón que la interrumpa, por ejemplo, y para reducir la sintomatología o para evitar lo que se puede hacer, ¿tiene que ser por medio de algún medicamento o por medio de ejercicio? Porque yo hago bicicleta, ¿sí? Y yo siento que sí me ayuda bastante, no lo voy a negar, pero a veces he querido también como poder tomar algo para manejar esto, porque a veces a mí me ha sucedido que de la nada me empiezan a sudar las manos, de repente ya tengo el corazón disparado, o de repente estoy caminando y se me nubla la vista y me empiezo a marear, ¿verdad? Exactamente. Pues las personas que tienen que tienden a tener estos problemas, sí o sí tienen que estar utilizando yoga, utilizando todas estas artes para aprender a que en ese momento tiene que hacer respiraciones profundas. Usted misma tiene que llevar a cabo el proceso de que a nivel del hipotálamo ya no se siga estimulando la secreción de la hormona liberadora de corticotropina, a que a nivel del hipófisis ya no secrete más ACTH. ¿Y cómo lo puede hacer? Haciendo respiraciones profundas, básico. Y otra cosa que yo les digo a mis pacientes es, si empieza el dolor de cabeza, hay una acción que nos enseñaron los chinos. Inmediatamente tenemos que pinchar uno de los dedos de la mano. Esa salida de sangre del dedo, el cerebro no lo tiene como, ay, se pinchó el dedo, sino se está perdiendo sangre en algún lugar del cuerpo. Entonces, esa sangre que se iba a ir a su cerebro y que le iba a producir derrame, baja, porque andan buscando dónde está pérdida de sangre. Y solo ese acto de pincharse los dedos de la mano, ellos lo traducen que hay pérdida de sangre y pueden bajar ese tipo de reacción que en ese momento usted siente que ese dolor de cabeza es tan insufrible y ya le va a dar un derrame. Esa acción le puede ayudar. Pero aquí básicamente es mucho ejercicio, Ana Lucía, y estar asistiendo a yoga y a todas esas artes que tienen los chinos. Son muy buenas para el control. Porque medicamentos, por supuesto que hay. Tenemos lo que hoy hablábamos con lo de neuro, tenemos estimulantes de la producción de GABA. GABA es el inhibidor del sistema nervioso por excelencia. Entonces tenemos benzodiazepinas también, porque en estos casos que hay mucha hiperexcitabilidad nerviosa, lo que necesitamos es relajar. Y uno de estos es aumentando la producción de GABA. ¿Y cómo podemos aumentar la producción de GABA? Con ejercicio. Y en algunos casos se utilizan las benzodiazepinas, el famoso, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, pero estas benzodiazepinas nos inducen al relax, al dormir, al relajarnos, pero tampoco podemos hacernos dependientes del Valium. No nos podemos hacer dependientes del Valium, ¿verdad? Pero esa podría ser
como un tratamiento emergente. Sí, hace la crisis de ansiedad y le está llevando a ese tipo de reacciones taquicárdicas. El Valium es una buena medida. Pero lo principal es aprender a hacer respiraciones y a practicar el yoga. El yoga ayuda mucho. Bueno. Gracias, doctora. Ok, sigamos. Ajá. Esa ya la vimos. Esta es el feocromocitoma. Allá arribita tenemos una glándula suprarrenal normal y abajo tenemos el tumor del feocromocitoma. Si se dan cuenta, no se visualiza mucho, pero es una masa, ahí está cortada, que está ocupando la mayor parte de la glándula suprarrenal. Este es el famoso feocromocitoma, que pueda producir un aumento exagerado de la producción de cortisol y de adrenalina y noradrenalina. Esta es la imagen bioquímica de la catecolamina. Entonces las catecolaminas son un conjunto de neurotransmisores de la clase de las monoaminas, a la que también pertenecen las triptaminas, o sea, la serotonina y la melatonina. El principal lugar de síntesis de las catecolaminas son las células cromáfines de la médula adrenal, así como las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático. El rol de estos neurotransmisores es fundamental en procesos como la cognición, la emoción, la memoria y el aprendizaje, el control de la motricidad y la regulación del sistema endocrino. Asimismo, la noradrenalina y la adrenalina están implicadas como clave en la respuesta del estrés. ¿Y por qué razón? Porque en el estrés se sube el cortisol y si hay cortisol elevado, ahí van las otras invitadas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Los aumentos en los niveles de catecolaminas se asocian con el aumento de la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa, por eso es que siente usted que el corazón se le sale, y con la activación del sistema nervioso parasimpático. Las disfunciones catecolaminérgicas pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso y en consecuencia trastornos neuropsiquiátricos como la psicosis o la enfermedad de Parkinson. Eso nos puede producir la exageración de producción de catecolaminas. La adrenalina se genera a partir de la oxidación y la metilación de la dopamina, principalmente en el locus coeruleus, localizado en el tronco cerebral. La síntesis de este neurotransmisor es estimulada por la liberación de hormona adrenocorticotrópica, o sea, la ACTH. Si no hay ACTH, no pasa nada, pero si hay ACTH, este es el estimulante para que se libere cortisol y para que se libere la adrenalina. Son consideradas las hormonas del estrés, puesto que cuando actúan fuera del sistema nervioso, no solo lo hacen como neurotransmisor, sino como hormona. Se relacionan con la regulación cardíaca y respiratoria, con el consumo de recursos corporales para hacer frente a desafíos ambientales. Tanto la adrenalina como la noradrenalina son fundamentales en la respuesta a múltiples tipos de estresores y otros procesos relacionados con la activación del organismo, como el ejercicio físico, la exposición al calor, la reducción de los niveles sanguíneos de oxígeno o de glucosa. Por eso es importante respirar profundo, porque estas crisis de pánico, de ansiedad, se da porque se pierde la oxigenación cerebral momentáneamente. Entonces tenemos que hacer respiraciones. Respiración profunda, retenerlo, 1, 2, 3, 4 y luego liberarlo. Hacemos un par de respiraciones, vamos a oxigenar y este va a ser la ayuda suficiente para que se controle el proceso de la toxicidad de cortisol y de adrenalina y de noradrenalina. Entre las funciones de la noradrenalina podemos destacar la alerta cerebral, el mantenimiento del estado de vigilia, la focalización de la atención,
la formación de recuerdos y la aparición de sensaciones de ansiedad, así como el incremento de la presión sanguínea y de la liberación de reservas de glucosa. La reducción de los niveles de noradrenalina se asocia a alteraciones en distintos tipos de aprendizaje, particularmente la consolidación de recuerdos a largo plazo y el aprendizaje latente. Esta función se debe probablemente al control de la actividad neuronal por parte de la noradrenalina en regiones del cerebro implicadas en el aprendizaje, como la amígdala. Entonces, a nivel psicopatológico, este neurotransmisor está implicado en los trastornos por estrés y ansiedad, en la enfermedad de Parkinson y en el trastorno por déficit de atención por hiperactividad. O sea que mucha adrenalina, mucho cortisol es malo, porque nos puede llevar a nosotros a este tipo de trastornos. Por eso es que la ansiedad puede simular un infarto, porque la ansiedad nos produce dolor de pecho, nos produce angustia, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces aprendamos a respirar, porque eso puede ser la herramienta inicial que tenemos para evitar un infarto. La adrenalina, llamada también epinefrina, es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia. No todo es malo, ¿verdad? Pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activos, porque permite reaccionar en situaciones de estrés. Como lo que les mencionaba, el estrés nos puede hacer levantarnos e ir a sacar a esa persona que se estaba a punto de quemar dentro del automóvil. Entonces el estrés muchas veces nos hace hacer algo que puede salvar la vida de alguien. En definitiva, la adrenalina cumple tantas funciones fisiológicas como regulación de la presión arterial y del ritmo respiratorio y dilatación pupilar, como psicológicas, mantenernos en alerta y ser más sensibles ante cualquier estímulo. La noradrenalina o norepinefrina está implicada en distintas funciones del cerebro y se relacionan con la motivación, la ira o el placer sexual. El desajuste de la noradrenalina se asocia a la depresión y a la ansiedad. Por eso es que cuando están bajos los niveles de noradrenalina, el deseo sexual disminuye y la persona tiende a estar somnolienta y depresiva por estos bajones que tiene. Esta es la adrenalina, la hormona que nos activa. La adrenalina, también conocida como epinefrina, es una de esas sustancias polivalentes que nuestro cuerpo utiliza para regular diferentes procesos corporales. Es una hormona, ya que viaja a través de la sangre para llegar a diferentes zonas del organismo y cumplir su tarea en los rincones más recónditos de este. Pero también es un neurotransmisor, lo que significa que actúa como intermediaria en la comunicación entre las neuronas que se establecen en los espacios sinápticos. Por eso es que al inicio les decía yo que la adrenalina tiene dos funciones, como neurotransmisor y como hormona. La adrenalina es la hormona y neurotransmisor de las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activos. La adrenalina nos predispone a reaccionar inmediatamente y nos prepara para sacar el máximo rendimiento en nuestros músculos cuando es necesario moverse con una cierta velocidad. Esto sucede como me contaba mi compañera que estaba en la parada de bus, cuando de repente viene un fulano y la asusta, le quiere robar, la quiere asaltar. En ese momento, ella agarra a bolsazos al muchacho, lo patea y de dónde le salió fuerza, que el hombre mejor salió corriendo. Esto fue una reacción de la adrenalina. Se liberó inmediatamente y como les digo, es en segundos. No se necesita mucho para que viaje desde el hipotálamo,
cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, que por vía sanguínea llegue a la suprarrenal, se libera el cortisol y se libera la adrenalina. Es algo inmediato, pero como funciona de las dos formas, como neurotransmisor es mucho más rápido todavía, y como hormona, pues el fulano salió huyendo, ¿verdad? Y muchas veces nos exponemos a que nuestras reacciones nos puedan disparar o pasar cualquier situación. Entonces tiene diferentes mecanismos de activación. Dilata las pupilas. La adrenalina hace que las pupilas se dilaten para que así entre más luz y seamos más conscientes. Si vamos corriendo y tenemos miedo que nos está persiguiendo alguien, en ese momento la adrenalina hace que la pupila se dilate y nuestro campo visual, como los gatos, se amplía. Y esto rápidamente nos hace reaccionar a los posibles peligros que nos acechan. También dilata los vasos sanguíneos. Gracias a la adrenalina, los vasos sanguíneos más relacionados con los órganos vitales se ensanchan, mientras que los que son más finos y están próximos a la capa externa de la piel se comprimen, que es lo que les digo. La piel se pone blanca, pálida y fría porque se constriñe, y la sangre que llega ahí, ellos la donan para que se vaya al corazón. Por eso es que sucede esta situación de que las manos se ponen muy frías. También moviliza el glucógeno. La liberación de adrenalina está relacionada con la descomposición del glucógeno, que es la energía que queda reservada en los músculos y otras partes del cuerpo para aquellos momentos más demandantes físicamente. La consecuencia de esto es que la concentración de glucosa en sangre lista para ser quemada, en el caso de un peligro inminente, aumenta. O sea que a nivel del hígado, también el hígado, la reserva que tenía, el azúcar que la había transformado en glucógeno, a la hora del estrés, él dona su glucógeno y se convierte en azúcar para mandarle al cerebro más azúcar de la que necesita. Si nosotros en ese momento del estrés nos toman una prueba de glicemia, saldría como que si fuéramos diabéticos. Entonces hay que esperar que pase la situación para que sea real la cuantificación. Aumenta el ritmo cardíaco. Consigue que el ritmo cardíaco se vuelva más rápido para que podamos hacer frente a grandes esfuerzos de manera más fácil. Al bombear más sangre, nuestros músculos están mejor abastecidos de oxígeno, por lo que puede realizar mayores esfuerzos. Por eso es que después de un proceso que implicó salida de adrenalina a gran cantidad, después que pasa el proceso por el cual tuvimos que hacerle frente, nos quedan doliendo las piernas, los hombros, porque fue tal el impacto que tuvieron los músculos, porque le envió el corazón gran cantidad de oxígeno para que pudieran sacar la tarea, pero después todo se normaliza y puede dar esa sensación de decaimiento porque ya el influjo exagerado de oxígeno bajó. También frena el movimiento de los intestinos. Ciertas áreas tienen que donar su sangre y esas son piel y son intestinos. Por eso es que a la hora del estrés no tenemos hambre. A la hora del estrés no se nos mueven los intestinos, porque la sangre intestinal también donó esa sangre para que se fuera al corazón. Se ralentiza el movimiento intestinal, ya que consume una energía que no es tan necesaria en momentos de alerta. Aumenta el ritmo en que respiramos, empezamos a transpirar. La adrenalina aumenta el ritmo con el que inspiramos y expiramos para oxigenar mejor la sangre y rendir más físicamente. También consolida los recuerdos a más largo plazo. Existen estudios que sugieren un papel de la adrenalina a la hora de hacer que determinados aprendizajes queden consolidados en la memoria emocional, de manera que sea más fácil recuperarlos a largo plazo. ¿Y qué efectos fisiológicos y psicológicos? Las funciones que cumple son tanto fisiológicas como la regulación de la presión arterial o del ritmo respiratorio y la dilatación de las pupilas, como psicológico, mantenernos en alerta y ser más sensibles ante
cualquier estímulo, ya que ambos se dominan y se solapan. Los excesos de adrenalina también se pagan. Un exceso de adrenalina no solo sale gratis para nuestro organismo, los desajustes al alza de los niveles de esta sustancia pueden generar hipertensión, dolor de cabeza, aumento de temperatura y síntomas asociados a los desórdenes de ansiedad, lo que me comentaba su compañera. Si ella no aprende a dominar esa ansiedad, la puede llevar a un derrame cerebral, a un paro respiratorio, a un infarto al miocardio. Además de la náusea, de los temblores, de los problemas para dormir. Los picos de adrenalina pueden hacer que la visión se vuelva más borrosa, ya que incrementan la presión en los ojos. O sea, puede haber un desprendimiento de retina y producir una ceguera irreversible. O sea, la ansiedad no es solo que la mirada, ¡ay, está ansioso! No, cuando hablamos de una persona que tiene ansiedad, tiene todos los factores para que desarrolle cualquier tipo de estas enfermedades, hasta de perder la visión. Noradrenalina, la dosis de adrenalina. La noradrenalina o norepinefrina es el neurotransmisor que induce a la euforia en el cerebro. Trabaja igual que la dopamina, excitando el cuerpo y dándole una dosis de adrenalina natural. Esto hace que el corazón lata más rápido, la presión arterial se eleve y hace que respiremos más pesadamente para que llegue más oxígeno a la sangre. Provoca el síntoma de las palmas sudorosas y de los rubores de las primeras etapas del enamoramiento. La sustancia conocida como noradrenalina es un neurotransmisor y hormona que actúan en múltiples puntos del organismo humano, siendo producidas a nivel cerebral como adrenal. A nivel cerebral, esta sustancia presenta un efecto excitatorio, si bien alguno de sus receptores tiene funciones inhibitorias. La noradrenalina se genera a partir de la degradación de la tirosina, igualmente. Dicha degradación de esta sustancia pasa por tirosina, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Estos son los pasos que se da hasta que se convierta en adrenalina. La síntesis de noradrenalina se da especialmente en el núcleo cerebral conocido como el locus coeruleus o núcleo azul. A partir de estas y otras regiones cercanas se proyectan conexiones cerebrales con localizaciones cerebrales tan relevantes como la corteza cerebral, también tiene que ver el hipotálamo, entre otros, y el tálamo. Sus receptores actúan, ya mencionamos, en diversos tipos de receptores como los metabotrópicos. También ya hablamos de que tiene receptores alfa 1,2, beta 1,2 y beta 3. Los alfa 2 son inhibitorios, más el resto de ellos son excitatorios. Por eso es que en un área del cuerpo pueda producir dilatación y en otra parte pueda producir vasoconstricción. En una acelera el corazón y en el otro dilata el bronquio. Es un medicamento que broncodilata y alivia pulmón, pero a expensas de que le dé taquicardia. Eso se debe al tipo de receptor que tiene, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. Degradación de la noradrenalina. Las catecolaminas, como la noradrenalina, se ven degradadas por la enzima monoaminooxidasa, la MAO, que ya la mencionamos adelante, y la COMT. Estas enzimas se encargan de controlar la presencia de exceso de neurotransmisores, eliminándolos. Esto es cuando caen en el espacio sináptico. Hay mucho, luego viene la presinapsis y los empaca, y viene la otra parte que es la de las células gliales, específicamente astrocitos, y también la succiona. Esas son las formas de eliminarlo y que ya no se esté perpetuando el mismo síntoma, la misma acción de despolarización. ¿Cuáles son sus principales funciones?
Gestión del foco atencional. La noradrenalina tiene una especial implicación en el mantenimiento de la atención, provocando una activación excitatoria en la corteza cerebral. El cerebro es capaz de seleccionar información relevante y separarla de la irrelevante para mejorar su rendimiento a la hora de llevar a cabo tareas orientadas a un objetivo. También tiene un mantenimiento de la vigilia y la conciencia. El mantenimiento del estado de vigilia y el nivel de conciencia debido a su acción excitatoria en la corteza cerebral. Así, una disminución en los niveles de este neurotransmisor puede causar somnolencia y dificultades de actuación ante estímulos concretos. Motivación. Participa activamente junto a la dopamina en la regulación del aprendizaje, sensación de recompensa. De este modo, este neurotransmisor ayuda a que nuestras acciones tengan un vector, una direccionalidad marcada por objetivos a corto, mediano y largo plazo. También regula el estado de ánimo. Niveles bajos de noradrenalina se han visto vinculados de manera consciente en estados depresivos. Es producida por un déficit en la síntesis de presencia en la sinapsis cerebral de esta sustancia, la privación de sueño, que como hemos visto está vinculada al nivel de noradrenalina, realizada de forma controlada, puede resultar en algunos casos eficaz para reducir los síntomas depresivos. Estrés, agresividad y conducta sexual. Considerándose una hormona que participa de forma activa en el estado conocido como estrés debido a una actuación en el sistema nervioso simpático. En el caso de la conducta sexual, esta hormona está implicada en la sensación de placer durante las relaciones, pero además presentan una función relevante en el momento del nacimiento de una nueva criatura, acelerando las contracciones y participando en el reflejo de expulsión del recién nacido. O sea que esta se activa al igual que la oxitocina y ambas hacen que el útero esté contraccionándose para que pueda expulsar al feto, en este caso al bebé. Entonces, ¿qué enfermedades de la médula suprarrenal tenemos? Aquí les puse esta diapositiva donde están las medulares y las corticales. Entre las medulares tenemos el feocromocitoma en un 90%, ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas, neuroblastomas, carcinoma y quiste pseudoquístico. Está el mieloma, mielolipoma, lipoma, angiomiolipoma, hemangiomas y linfomas. ¿Y cuáles tenemos dentro de los corticales? Pues carcinoma, hiperplasia nodular, el carcinoma, el absceso granulomatoso. Aquí tenemos metástasis. Los medulares pueden dar hijos. Cuando dicen metástasis es que dan siembras a distancia. Los que se dan en la médula pueden haber siembras en pulmón, en riñón, en mama, en ovario, dar leucemia, linfomas y melanomas. Mientras que los corticales, donde puede dar en estómago, vaso, hígado y otras áreas más. Entonces el feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal en un 80-85% y raramente fuera de ella. Hay una hipersecreción de catecolaminas, afecta células cromáfines que se encuentran en la médula suprarrenal y ganglios, y el tipo es benigno, gracias a Dios, en un 90%, pero da muchos estragos. El problema es que la persona se puede morir de un infarto, un derrame cerebral, y hasta después averiguar que se trataba de este feocromocitoma, que si se hubiera detectado a tiempo, porque es 90% benigno, no se hubiera muerto. Pero aquí primero se muere la gente antes que se descubra que era un feocromocitoma el que estaba dando ese compromiso. Y aquí está nuevamente con la diapositiva que empezamos,
que todo este proceso de adrenalina, noradrenalina, cortisol, tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Si no hay un estímulo de cualquier etiología que sea un disparador angustiante, ya sea una buena noticia o mala noticia, si no es estímulo, no se activa hipotálamo, porque normalmente si activa hipotálamo, se libera la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta estimula la hipófisis libera la adrenocorticotrópica, por vía sanguínea llega a la glándula suprarrenal, a nivel de la corteza se sube el cortisol, y cuando sube el cortisol a nivel corteza, a nivel médula, se sube la adrenalina, noradrenalina, estos viajan juntos por la vía sanguínea, llegan al corazón, producen aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la glucosa, y esto hace que las personas en ese momento tengan más agilidad mental, puedan accionar y hacer cosas que nunca se nos hubiera ocurrido realizar. Pero ya cuando llega el influjo elevado de cortisol y de adrenalina y noradrenalina, pero ya pasó el evento que fue el que disparó todo este proceso, se tiene que dar el feedback negativo. Entonces, ya no más cortisol, ya no más adrenalina y noradrenalina, viene y le avisa a la hipófisis por medio del feedback negativo y le dice, ya no, señora hipófisis, ya no queremos más ACTH. Luego ese mismo estímulo llega al hipotálamo, señor hipotálamo, ya no necesitamos más CRH, ya resolvimos con el montón de insulina que tuvimos y de cortisol, ya resolvimos el problema. Pero ¿qué pasa con el feocromocitoma? Este sigue produciendo más cortisol y más adrenalina. El feedback negativo no se da, porque no hay alguien que le venga a decir al hipotálamo, para, porque aquí el feocromocitoma es el que lleva el control de todo y es el que está haciendo que haya más cortisol, más adrenalina, más noradrenalina, y ese influjo sanguíneo es el que hace que a nivel del corazón esté aumentando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la hiperglicemia, y pueda producir hasta una muerte inminente, al igual que lo que mencionaba su compañera. La crisis de ansiedad hace que el cortisol y la adrenalina no bloqueen estos niveles, ni hipófisis ni hipotálamo, y al estar esto elevado pueda producir un infarto, derrame cerebral, por aumento de la presión, por aumento de la glucosa, y puede dar un dolor precordial. Y uno puede decir, me estoy infartando, y no es eso, puede ser el influjo de esto. Así que aquí terminamos la clase del día de hoy. Solo les voy a tomar un pantallazo. Tengo que enviar quienes vinieron y quienes no, que gracias a Dios fueron